iniciación a las personas que ya están acá con nosotros, pues empezamos. Bien, miren, para quienes no me conocen, yo soy Luis Miguel Carvajal Suárez, soy catedrático en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región Poniente. Terminé mi maestría en uso y gestión de las tecnologías de la información el año pasado, y un requisito para obtener el grado de maestría es que yo tengo que hacer un artículo de investigación y además tengo que dar ponencias y publicar ese artículo. En este caso, mi proyecto para titularme es una aplicación para celulares para cuando hay descarrilamientos con trenes petroquímicos. Y esa la presentamos el año pasado en la misma convención allá en San Luis Potosí. Y ahora mi artículo de investigación o mi proyecto de investigación se llama Banco de Pruebas en Accidentes Ferroviarios. Mi abuelo, Salvador Juárez Rosano, me decía, y muchos jubilados me cuestionan y me dicen, oye, ¿por qué te gusta investigar sobre accidentes ferroviarios? Bueno, porque de los accidentes ferroviarios se aprende también, se aprende mucho. Si uno empieza a rascarle un poquito, a investigar cuáles fueron las causas, los accidentes nos van diciendo qué hay que mejorar, qué condiciones son las que hay que cambiar para hacerlos cada vez más seguros. Entonces, de ahí es que tuvimos la inquietud de desarrollar este proyecto. Y lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, vamos a ver una introducción, cuáles son los tipos de accidentes. Estoy colocando aquí algo de por qué aquí, por qué ahora, el proceso de investigación en los accidentes, el análisis, el reporte final que se tiene que hacer, algunas conclusiones y al final, pues como decía mi director de la preparatoria, pues voy a ser muy feliz cuando me pregunten. Para ello, ¿por qué estudiar los accidentes ferroviarios? Bueno, pues es un aprendizaje, como les comentaba yo. Cada reporte de accidente es una lección sobre cómo mejorar la operación de los ferrocarriles. Se establecen mejores técnicas de capacitación que eviten accidentes, aprender de los errores del pasado, hacer cada vez más seguro el transporte de carga y pasajeros por ferrocarril y evitar daños materiales y pérdidas. Pero sobre todo, los daños en cuanto a las vidas humanas. En este caso, pues el material, los ferrocarriles, todo se puede perder, pero lo más valioso son las vidas humanas. Sobre todo, actualmente que las empresas que están como concesionarias de los ferrocarriles cuidan mucho la parte de seguridad. Haciendo un poquito de, pues para que conozcan un poco más, para las personas que no lo conocen, ¿cuáles son los tipos de accidentes que hay en ferrocarriles? Bueno, hay descarrilamientos como este, aunque aquí también tenemos una volcadura, aquí tenemos una tolva, unas tolvas graneleras que se descarrilaron y se volcaron y se regó en este caso el grano. Alcances, esto era muy típico en Nacionales de México, inclusive vean el tipo de máquina que tenemos acá, la 7245, y vean el cabuz, era un cabuz de madera. Acá lo que pasó fue que seguramente se pasaron la protección, este tren, y alcanzó a este otro que está acá. Vean aquí cómo quedó el cabuz destrozado, era un cabuz de madera. Supongo que el lugar donde fue debió haber sido por ahí la división BCI, la división Veracruz-Jalisco de Nacionales de México. Y ya tiene bastante tiempo esto, porque inclusive vean la ropa de las personas que están ahí alrededor de la ciudad. Aquí también la causa pudo haber sido que esta tripulación de este tren de carga no se protegió de acuerdo al reglamento y llegó este otro tren y chocó. Bueno, lo alcanzó más bien. Acá tenemos una volcadura, aquí ya es una época más moderna. Acá vemos la 14.520 volcada, inclusive si nos damos cuenta aquí está la vía, cómo quedó o cómo se la llevó, y acá vemos otra máquina que también está volcada. El más común actualmente, los choques con vehículos en cruceros a nivel. Aquí podemos ver dónde quedó las máquinas, y vean por aquí cómo quedó este tráiler, cómo se está incendiando en un crucero a nivel con carga. Pero ahí, en este caso, pues el problema no es el ferrocarril, el problema es
la cultura vial. Quieren ganarle el paso a un tren de 5.000, 6.000, 8.000 toneladas, cuando pues obviamente no te va a dar tiempo para. Es como quererse hacer una vez una comparación, es como querer detener un coche contra una lata de Coca-Cola. Es imposible, no vas a parar. Un ejemplo de esto es este que tenemos aquí. Miren lo que va a pasar. Ahí tenemos el tráiler que se va cruzando. Aparentemente cree que le va a dar tiempo a pasar, pero miren lo que va a ocurrir. ¿Ya vieron? Ahí en ese momento el maquinista botó la emergencia. Obviamente ya el video ahí para, pero vean lo que ocurre cuando pasa esto, ¿no? Perdón. ¿Sí? Para que, pues obviamente también tome uno conciencia de ello, ¿no? Choques de frente. Bueno, pues acá tenemos un accidente donde un high rail chocó de frente contra un tren de carga. Digo, acá a lo mejor no hubo tanto problema porque se ve que fue en una recta y se vieron desde lejos y pudieron frenar, pero de todas maneras, pues esto mira cómo quedó. Otro choque de frente. Fíjense que a mí me gustó en lo personal porque esta fotografía, cuando me la obsequiaron en la convención de Cuautla en el 2008, la persona que me lo obsequió me preguntó, porque en aquella ocasión yo di una conferencia sobre derecho de trenes, el sistema estándar de Nacionales de México, y me decía, oiga, ¿por qué usted qué cree? Porque para esto me comentó, yo quiero entrar a esa conferencia. Esa persona no sabía que yo era el que le iba a dar. Y yo quiero entrar a esa conferencia, dice, porque le voy a preguntar al ponente, acá son dos trenes norte y chocaron de frente. Oye, le digo, oiga, ¿y dónde fue? No, en San Luis Potosí, saliendo del patio de San Luis Potosí. Está bien. Nada, lo que pasa es de que en la época de Nacionales de México, estos dos trenes son nortes, porque uno pertenece a una división y el otro pertenece a otra división. Entonces, uno iba con su itinerario normal y el otro también. Lo que muy probablemente pasó ahí fue que no checaron los horarios, el horario de uno y el otro. Por eso fue que chocaron esos dos trenes, ¿no? El que se ve aquí con la plataforma de remolques, era un local, y este que venía saliendo era un mixto. Entonces lo que pasó ahí fue que no checaron los horarios y los itinerarios de cada uno de los trenes. Por eso fue que pasó. Otros tipos de accidentes ferroviarios son por causa de desastres naturales. Contra la naturaleza no podemos hacer nada, no tenemos control. Vean a continuación lo que ocurre en este caso. Va pasando un intermodal, pero vean el cerrito que está aquí. Miren lo que sucede. Vean cómo se desgaja. Ahora vean lo que va a ocurrir con las planas. Que realmente no fue mucho al principio, pero miren ya cómo quedaron los contenedores y cómo quedaron aquí. Ya quedó una plana, aquí quedó volcada esta, semivolcada. Estas se quedaron todavía en la vía, pero porque se aventó fue la emergencia y se paró. Entonces, pues vean lo que puede suceder. Y que menos de un minuto, o 30 segundos, 20 segundos a paso de tren, ahí ya como paras el tren, porque no estás pensando que se va a caer el cerro. Pero son desastres que suceden muy constantemente, sobre todo en épocas de lluvias, y en tramos donde hay montañas, donde hay cerros. Tipos de accidentes por negligencia. Esta imagen, a lo mejor la gente que es un poco más de mayor edad, recuerda Ciudad Jiménez, Chihuahua, 1972. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Acá lo que ocurrió, estimados amigos, fue que esto era sábado, y resulta que el patio de Ciudad Jiménez estaba lleno, estaba a su máxima capacidad. Se acababa de arrancar el de pasajeros que venía de Ciudad Juárez rumbo a Torreón. Había estado haciendo movimiento la máquina de patio, etc. Lo que ocurrió acá
fue que en el patio de Jiménez, la tripulación de patio dejó mal alineado un cambio. Al dejarlo mal alineado, lo alinean a la vía segunda, y en la vía segunda a la cabeza estaban tanques con gas butano. Con gas butano, con dióxido de carbono, con amoníaco, o sea, toda una mezcla interesante de productos químicos ahí. Cuando van a entregar la máquina del patio a la casa de máquinas, ellos tenían que recorrer de extremo norte a extremo sur el patio para después retroceder y entrar a la casa de máquinas y entregar la máquina. El accidente fue aproximadamente a las 14:45. Ellos agarran y primero, punto número 1, la máquina de patio se tenía que mover a velocidad de patio, es decir, aproximadamente 40 kilómetros por hora. El reglamento de nacionales decía que deberían de moverse a esa velocidad para que si veían algo que venía sobre la principal, poderse detener a la mitad de esa distancia de manera segura. Ellos excedieron la velocidad, iban a 70 por hora. Primero. Segundo, quien iba a cargo de la máquina no era el maquinista, era el fogonero. El maquinista, 1 hora y media antes, se había ido a cortar el cabello a la peluquería que estaba enfrente de la estación. Los que iban a bordo de la máquina eran el maquinista, el ayudante, 2 garroteros, uno de ellos era practicante y los 2 iban en el estribo de la máquina, y otro, el mayordomo, nada más les indicó que fueran a entregar la máquina, y el mayordomo se cruzó al andén, a la oficina de patio, a ver al jefe de patio. Cuando llegan al cortavía para entrar a la segunda, no se fijan que está el cambio mal alineado, se meten, choca la máquina contra los tanques y empiezan las explosiones. Esto que ven ustedes aquí se ve una explosión, o una de las explosiones, acá se ven unos tanques. Este tren que se ve que estaba acá, con la fuerza de la explosión lo empujó, y vean cómo está descarrilado el cabús. Acá hay otros tanques y vean cómo están semivolcados los furgones. Entonces, pues negligencia, no se fijaron cómo dejaban alineado el cambio. Costo, aproximadamente 43 muertos, 300 heridos por las explosiones. La estación se acabó, o sea, tuvieron que construir una estación nueva. Pues imagínense todo ese catástrofe en un momento. Bien, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Pues, ¿qué pasó eso? Si han pasado toda la vida trenes por ahí y nunca habían ocurrido. Bueno, un primer punto a responder es ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? De todos los trenes que han pasado por este punto, ¿qué fue lo que sucedió? Que el accidente ocurrió. Porque pues nunca había pasado eso. Es lo primero que siempre uno dice. Nunca había pasado eso. Y resulta que habría que ver qué es lo que hace que este lugar sea único o por qué fue el accidente. Por la formación del tren, negligencia de la tripulación, la hora, el clima, el equipo rodante, las máquinas. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, ahí es donde empieza uno a cuestionarse y a saber por qué, o a pensar por qué sucedió eso, por qué pasó eso. Por ello, en el proceso de investigación que propongo en mi proyecto, de entrada, el equipo de investigación debe ser imparcial, entregar en tiempo el reporte con las causas del accidente. Para ello, no solamente tenemos que quedarnos con la parte ferroviaria, tenemos que conocer de diferentes, o integrar nuestro equipo de investigación que sea multidisciplinario. Porque nosotros como expertos o como conocedores del ferrocarril, nos podemos ir con lo primero que vimos del ferrocarril. Sí, pero ¿qué crees? También hay otras cosas, otras disciplinas. Por ejemplo, la física. La física, estimados amigos, tiene que ver mucho porque hay un tema, que eso ya es parte de otra plática, que se llama dinámica vía tren. Y la dinámica vía tren es un concepto ya bastante antiguo, si nos apoyamos en la tecnología, donde te dice que hay fuerzas longitudinales, fuerzas transversales
que el tren va produciendo cuando va corriendo sobre la vía. Entonces, esas fuerzas muchas veces son las que tienen que ver en determinados accidentes, determinadas situaciones. Más adelante vamos a ver una fotografía donde precisamente la dinámica vía-tren tuvo que ver o intervino para explicar cierto accidente. Por cierto, no en México, en Estados Unidos. También generar un reporte de acciones correctivas, mismas que se originan en los hallazgos que se van haciendo. Claro, porque una empresa ferroviaria no va a querer no van a querer tener accidentes constantemente. Por ello es de que se van a la raíz de los problemas para poder encontrar las causas. ¿Qué se tiene que hacer también? Determinar el punto de accidente. En caso de un choque, determinar el punto de impacto. Y en caso de un descarrilamiento, determinar el punto de percance. Es decir, buscar dónde cayó la primera rueda del tren. ¿En qué parte? Porque bien pudo haber sido, se cayó ahí, porque a lo mejor al paso del tren se rompió el riel. Porque hay que examinar también la rueda, ver si la rueda, o lo que se conoce como la llanta de la rueda, que es donde va la rueda sobre el riel, ver si no tiene alguna despostilladura, ver si no tiene metal amontonado, ver si la ceja de la rueda tiene la medida correcta. Todo ese tipo de cosas tiene que estar checando. Inclusive conocer si el material, la aleación con la que está hecha la rueda corresponde, porque a lo mejor esa aleación de acero no es la correcta, y por eso en el primer esfuerzo se rompe la rueda y viene y provoca el descarrilamiento, sobre todo con un tren corriendo como el que acaba de pasar. ¿Te imaginas ¿qué te gusta? Que pase por un cambio que esté dañado, una ceja delgada, se hace un amontonadero de carros ahí. Organizar grupos enfocados a una disciplina especial, es decir, ahí hay que determinar a través de estos grupos la secuencia de eventos que provocaron el accidente, es decir, desde un poco antes, cómo fue pasando todo ello. Recolectar toda la información disponible de la escena del accidente, identificar todas las deficiencias en la seguridad, desde falta de adherencia hasta reglas y estándares. Falta de adherencia en cuanto a qué, en cuanto a las ruedas. Es algo muy, le puede decir, ay, pues es que los trenes van sobre la vía. Sí, pero ¿qué crees? No solamente es que vayan corriendo sobre una vía, sino también hay que ver todo lo que es la adherencia del equipo ferroviario a la vía, al riel, ver el calibre del riel, si es de 80 libras, si es de 115, si es de 120, todo ese tipo de cosas. Hasta también ver qué reglas y qué estándares de los que establece en un momento dado los diferentes horarios y reglamentos de cada una de las empresas, para saber si realmente están cumpliendo o no, o si hay que mejorarlos. Y desarrollar y proponer acciones correctivas. El grupo de operaciones, porque para esto yo aquí lo que propongo es que sean varios grupos que a su vez forman el equipo de investigación de accidentes ferroviarios. El grupo de operaciones debe de encargarse de hacer un historial de la tripulación del tren, así como el del despachador a la hora del accidente. En la época de Nacionales de México esto no lo había, inclusive todavía parece que no lo hay, o empieza a haber ya algo. En la época de Nacionales de México, en la división Puebla, en el tramo que va de Valle de México a Jalapa, pasando por Oriental y todo esto, estaban corriendo un tren directo Oriental Valle de México, y venía rumbo al sur un directo Valle de México Oriental. Los que iban rumbo al norte tenían un encuentro con la máquina 8967. La orden estaba mal porque originalmente la que venía corriendo rumbo al sur era la 8976. Estaban invertidos los números. El telegrafista no tomó bien la orden e invierte el número. Y a la hora que la repite, el despachador la da por buena, no la interpretó bien. Entonces dan el OK de ese tren, de esa orden, y el norte sigue porque está esperando encontrarse con la 8967, cuando la que venía corriendo era la 8976. Se pasan el punto de libraje donde tenían que encontrarse con ese tren, se pasan, los del sur, pues ellos vienen corriendo normales porque saben que se van a encontrar con el otro tren,
y en la curva ahí se encuentran y chocan. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que ver. Por eso aquí estoy incluyendo quién es el despachador, porque no solamente son las circulaciones, sino también quién está a cargo de las órdenes del tren. El tren, la formación del tren y su ruta, es decir, checar el OD11 o checar el CONSIS del tren para ver cómo va o cómo iba formado. Porque acá, digo, salvo la mejor opinión, y es algo que en lo personal yo difiero con Kansas. Y miren que tengo buenos amigos ahí en Kansas. Yo difiero con ellos. Tienen allí en su reglamento una especificación donde dice que pueden formar sus trenes, las máquinas, cargados, vacíos, cargados, vacíos, cargados. No, yo no voy de acuerdo con eso. Yo no voy de acuerdo con eso porque, por lo que nosotros lo sabemos, lo que te indica la reglamentación es de que deben ser máquinas, lo más pesado adelante junto a las máquinas, lo más ligero, vacíos, vacíos, vacíos. ¿Por qué? Porque en una pendiente descendente, lo que puede pasar con los vacíos es de que lo cargado lo empuja y en una curva salen volando los vacíos. Acá hay otro accidente que también me llamó mi atención poderosamente y también fue en época de Nacionales de México. Allá en Apizaco, cuando todavía era terminal, llamaron un turno a Apizaco a Puebla, llevaba 85 carros y llevaba las máquinas cargados y luego atrás de esos cargados, llevaba como 15, 16 cargados y atrás de esos cargados venían de furgones de 86 pies, que son los largotes, de los que llevan partes automotrices, los llevaban a Panzacola, la Volkswagen. Bueno, pues ahí llevaba, atrás de las máquinas y de esos 16 cargados, llevaban como 45 de esos largotes. Después venía más cargado, que era lo que iban a llevar hasta Puebla, porque los de automotriz se quedaban en Panzacola, 10 kilómetros antes de Puebla. Entonces, para no hacer todo el movimiento, siempre se acostumbraba a que, vendías lo automotriz, o lo que dejabas en Panzacola y lo metías. Entonces venía después cargado, que era trigo, sorgo, cemento, azúcar, varilla, mineral, madera, todo eso. Y después venían planas vacías, que también se iban a dejar en Panzacola, y el cabuz. El tren lo llamaron 15:30, se arrancó de Apizaco como 19 horas. Porque hasta eso tenían que llevar garroteros maromeros, no llevaban radios y el sistema de comunicación era pues estándar. Bueno, al día siguiente, el domingo, que voy llegando a la estación, me voy dando cuenta que ahí estaba el equipo de ese tren. Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando llego a la oficina de carros y guías, voy viendo ya los avances de que se habían descarrilado. Llegando a unas curvas a 11 kilómetros en el ramal de Apizaco a Puebla, hay unas curvas que empiezan a bajarse. En la primer curva vino el recargón de todo lo pesado y sacó todos los automotrices y se fueron a una barranca y ahí quedaron. Entonces, a partir de ese accidente, ¿qué fue lo que se tuvo que hacer? Todo lo automotriz, sobre todo esos furgones, échalos atrás, junto al cabuz. O si llevas vacías, el cabuz, las vacías, todo lo automotriz y lo más pesado adelante. Oye, pero es que hay que hacer mucho movimiento en Panzacola. No le hace. Hace el movimiento y el tiempo que te tardes. Pero aseguramos que no vuelva a haber ese accidente. Y nunca había pasado. Por eso es que les decía yo, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? Circunstancias que se dan, pero ahí fue, así pasó. Miembros de la tripulación, horas de servicio, entrenamiento, experiencia y habilidades y conocimientos para operar en ese territorio. Cuando hubo la privatización y Nacionales de México allá en Apizaco y la división mexicana desapareció, pues hubo una mezcla de diferentes tripulaciones de diferentes divisiones, la Puebla, el Mexicano y algunos de la división México. Los compas de la división Puebla, ellos tienen una pendiente descendente muy fuerte, casi llegando a Cuautla. Es una pendiente muy fuerte, inclusive ha habido accidentes fuertes ahí porque no controlan la carrera del tren y se descarrilan y se golpean. Bueno, el Mexicano también tiene su pendiente descendente muy fuerte, que es de Jesús de Nazareno rumbo a Orizaba para llegar.
Es una pendiente, aunque no es tan fuerte como la que era la ruta de Esperanza a Orizaba bajando por las cumbres de Maltrata, pero también tiene su chiste bajar un tren de Jesús de Nazareno a Orizaba. Hay que bajarlo controlando con freno dinámico y hay que poner retenciones para poder bajar ese tren. Todo el distrito de Aculcingo. Todo el distrito de Aculcingo, exactamente. Bueno, los compas de la Puebla pensaban que tenían las habilidades para poder bajar los trenes de Nazareno a Orizaba. Se dieron cuenta que no. Una vez se les fue un tren. No se voltearon, no se descarrilaron, pero sí fueron el sustito de que ya no podían controlar el tren. Cuando llegaron a Orizaba se pasaron todavía 1 kilómetro más y ahí fue donde pudieron parar el tren. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, están habilitados y conocen y tienen experiencia para operar en esos distritos. Es lo que hay que ver. El grupo de operaciones también tiene que saber en cuanto al medio ambiente, hora del día, el clima. Ojo, el calor puede ocasionar que haya problemas con la vía y las lluvias intensas pueden ocasionar deslaves, caídas de puentes, etc. ¿Se cumplen con esas reglas? ¿Sí o no? Y acá pues, lo podemos ver, ¿no? Y lo vimos hace un rato en el video de las plataformas, del tren que va con el intermodal con los contenedores. Se desgaja el cerro y se lleva a las plataformas. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Esto es lo que era antes la división BCI. Y acá lo que pasó fue que precisamente en junio del 2012 se cae el río, que se ve que está aquí, lo que pasó fue que aflojó los cimientos del puente. El puente en el kilómetro G172 era un puente de la época de las máquinas de vapor. Pues obviamente el clima, la humedad y todo lo que tú me digas fue minando los cimientos. Llegó un momento en que esa fuerza, el agua se terminó de llevar los cimientos. Este tren, que era un cementero Coatzacoalcos-Tepeaca, pues nunca se dieron cuenta que ya no había cimientos, y a la hora que va pasando la máquina, se van para abajo con todo la máquina, y como 3, 4 carros quedaron aquí abajo. La tripulación, pues sí, se salvaron y todo, pero la máquina ya la sacaron para el desguazadero en pedazos, y los furgones, la tolva y los furgones con cemento prácticamente ya los cortaron ahí, porque el cemento pues ya se pueden imaginar cómo se hizo. Un grupo más, además de la parte de operación, se tiene que encargar de la parte mecánica. Es decir, el grupo mecánico va a inspeccionar a las locomotoras y al equipo de arrastre. Debe determinar cuál fue el primer carro o la máquina que se descarriló, documentar el estado de las máquinas y de los carros, revisar registros de mantenimiento, inspecciones recientes, reparaciones e inspecciones requeridas, y el cumplimiento de estándares y de las guías y de reglas. Pues sí, porque hay veces que nosotros los mexicanos somos muy dados a que ahí corre, no pasa nada, y ahí corre, no pasa nada, hasta que llega a pasar. Entonces tú tienes que guiarte o regirte estrictamente con las bitácoras de mantenimiento, para que en este caso puedas estar conservando el equipo, y obviamente aquel equipo que ya es obsoleto, que ya es antiguo, tienes que sacarlo, tienes que retirarlo. ¿Por qué? Por seguridad, más que nada, ¿no? Y acá, esta fotografía que vemos, fue de un choque de frente de 2 trenes de pasajeros. Acá lo que pasó fue que el nocturno de México a Veracruz, que iba rumbo al sur precisamente, ellos tenían un encuentro con el nocturno que venía de Veracruz a México para cambiar máquinas. Pero resulta que el número 54 que iba rumbo al sur se les olvida el encuentro, y el 53 iba bien, y en una curva así, ahí se encuentran, chocan de frente, se voltean las máquinas, se incendian las máquinas. El 53 traía un cabuz con una tripulación de H, el cabuz se incendió. Acá traían unos furgones con papel higiénico, se incendiaron los furgones con papel higiénico. La tripulación que venía aquí de H se salvaron, pero los que fallecieron fueron los 2 maquinistas, los 2 fogoneros y un pasajero del 54. Era la 93, Era la 9314 con la 9415, que iban a cambiar las máquinas. Entonces, hay que checar todo este tipo de cosas. Factores de sobrevivencia. También debe haber un grupo que se encargue de la sobrevivencia. En este caso,
de la tripulación y del personal que hay alrededor o de la gente que vive alrededor del accidente, del percance. Documentar el impacto de las fuerzas y de los daños como resultado de un accidente. Revisar que también se llevó a cabo la evacuación de la población civil, si es que se llevó a cabo. Y tener protocolos de respuesta comunitario en caso de incendio, fuga y los efectos que pueden causar. Acá en México no hay protocolos para evacuación de población civil en caso de un accidente, de un percance. No lo conoce Protección Civil, no lo conoce la policía, no lo conocen los bomberos. La cultura del mexicano es que hay un accidente y corremos a verlo, pero no sabes si ese accidente, ese descarrilamiento, hay tanques con productos químicos, con fugas, o te puedes morir. Amoníaco, cloro, óxido de etileno, cloruro de vinilo, combustóleo, gasolina. Si es gasolina, van a querer ligar con sus cubetas a quererse llevar la gasolina. Cuando en un flamazo, en una chispa, eso puede explotar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En mi proyecto que presenté el año pasado de la aplicación para celulares, en caso de accidentes con trenes con productos químicos, lo presentamos este año a la dirección de Kansas City Southern allá en Monterrey, y ellos nos dijeron, está muy bien, está perfecto, esta información alguna ya la tenemos, ¿sabes qué? Te sugerimos que tu aplicación nos pueda decir qué hay alrededor del accidente, si hay casas, si hay escuelas, si hay ríos, si hay lagos, qué es lo que hay alrededor, porque eso es lo que nos impacta mucho. Está bueno. Eso va a ir en una segunda etapa de este proyecto que estoy trabajando. Ahorita por lo pronto tengo que consolidar primero esa primera etapa, después ya vendrá la segunda. Pero eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, podemos encontrarnos un tren petroquímico donde hay una fuga de combustible, donde hay fuga de gasolina. Bueno, pues debe haber protocolos que evacúen todo eso, que evacúen a las personas, y que en un momento dado el mismo protocolo también te indique qué hacer en el caso de fugas, en el caso de algún incendio, o en el caso de que haya alguna nube tóxica. Por ejemplo, allá en San Luis Potosí hubo una vez un accidente donde un clorero se chorreó porque no llevaba las suficientes zapatas los tanques para poder frenar, y a la hora que obviamente se quedaron sin freno, se chorrearon, se descarrila el clorero, empieza a fugarse el cloro pues, es una nube de color café y pues va avanzando conforme el viento. Lo que pasó ahí, el cloro, la nube esta, iba quemando todo lo que es el pasto, pero no con llamas, sino lo secaba. Y pues obviamente lo que le hace al ser humano es de que los pulmones se los queman. Bueno, pero también hay otra cuestión, que el cloro, la nube flota a esta altura, pero de aquí al suelo hay oxígeno. Tú puedes quedarte así acostado y pasa la nube, no pasa nada. Una cosa a lo mejor muy rudimentaria, pero que salva tu vida. Ya teniendo protocolos diferentes de evacuación, de contingencia, de todo esto, ya es más seguro poder hacerlo. Y no habrá tantos problemas como en aquel entonces, que fallecieron 45 personas de un tren mixto que estaba detenido en una estación, que cuando vieron la nube que iba ahí flotando, pues nunca le hicieron caso y nunca supieron qué cosa los mató. Pero eso fue lo que ocurrió allá en San Luis Potosí. Factores humanos es algo que vamos a tener que ir modificando mucho, pero que sin embargo somos falibles, pero entre más nosotros nos documentemos, menos problemas habrá con accidentes ferroviarios que en caso de factores humanos. Y ahí, ¿cuáles son los factores humanos que pueden involucrar un accidente ferroviario? Fatiga, medicación, alcohol, drogas, historial médico, entrenamiento, carga de trabajo. Actualmente ya las cargas de trabajo de las tripulaciones de trenes ya son únicamente 16 horas. Ya no son como antes, que eran viajes de 3-4 días y seguías ahí. No, 16 horas y te relevan. Y viene otra tripulación y ya te relevan. Y esa tripulación continúa con el viaje, y la otra tripulación que originalmente empezó la llevan en camioneta por carretera a su terminal para descansar. Ahí ya no hay tantos problemas. Pero todo lo demás sí hay que irlo considerando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del historial médico, hay un accidente que inclusive ustedes pueden verlo, está en
en YouTube y salió en un programa de National Geographic. Es un choque de trenes, de un tren de carga contra uno de pasajeros en Canadá. Y se ve gráfico cómo fue todo el accidente, se ve la animación de cómo inclusive se ve como una tolva granelera sale volando y le cae encima un coche de pasajeros. O sea, es considerado el accidente más grave en la historia de Canadá, en el ferrocarril. Bueno, el problema fue que la tripulación del tren de carga se pasó una señal de CTC. Ellos tenían que haber entrado al escape, estado esperando ahí a que pasara el otro tren de pasajeros. Y una vez que pasara el tren de pasajeros, ya salir del escape y continuar su camino el tren de carga. Pero dicen, bueno, oye, pero estaban las señales del CTC, ¿por qué no se pararon? Ah, pues no se pararon por la sencilla razón de que empiezan a investigar y se van dando cuenta que el maquinista y el garrotero que iban en las máquinas de adelante, el maquinista tenía problemas cardíacos y no había descansado bien, estaba medicado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que le pasó fue que cuando iban en camino, le dio un ataque cardíaco y se muere. Oye, pero el garrotero, que no iba al pendiente, el garrotero iba enfermo de gripa y estaba tomando medicina para la gripa. Y la medicina para la gripa, ¿qué es lo que hace? Te adormece. Se quedaron dormidos los dos, nunca vieron las señales. Y el tren era un tren de 110 carros. El conductor iba en el cabús. Y el conductor únicamente se dio cuenta del accidente cuando ya había chocado. O sea, fue el trancazo, así como que se despabiló y ya vio la nube de humo del accidente. Cuando se va a dar cuenta era porque ya había chocado. Oye, pero ¿por qué no se dio cuenta de la señal? Bueno, no se dio cuenta de la señal porque en un momento cuando iba así la cúpula, se voltea a hacer otras cosas y pasa la señal. Ya no la vio. Si hubiera visto la señal roja, le bota la emergencia y se para el tren y lo chocan. Regresan al escape y se quedan. Pero pues nunca se dieron cuenta. Entonces, todo eso fue tras investigar el factor humano. Ahí, pues, el que fue a la cárcel fue el conductor del tren de carga. Negligencia. Señales. El grupo de señales se enfocará en inspeccionar las señales y comunicaciones que se usaban a la hora del accidente. Hay que determinar si las señales y los sistemas de comunicación estaban funcionando en condiciones normales. También revisar la documentación del sistema de señales y comunicaciones y revisar las bitácoras de mantenimiento de los sistemas de comunicaciones y señales. Actualmente todo ya es con radios, sí, pero hay que ver cómo están esas comunicaciones. Actualmente lo que hace el despachador es de que le manda las indicaciones o los mandatos de vía a la tripulación y las máquinas. Ellos dan el visto bueno cada vez que lo repiten y tan, sí, pero hay que ver cómo están las comunicaciones. Lo que les decía yo hace un momento, volteas un número y ya te cambió. No es lo mismo la 8967 que la 8976. Entonces hay que checar mucho. La vía. El grupo de vías se enfocará en documentar el punto del descarrilamiento, documentar el estado de la vía entre estaciones donde fue el accidente, buscar anomalías en la vía al suscitarse el accidente, el estado de la vía y las bitácoras de mantenimiento de la vía. Todo eso tiene que cargarse. Y acá en la fotografía vemos cómo está volcada una máquina. Están acá unas plataformas vacías, carros vacíos y cargados. Acá lo que pasó es de que esto vacío, colocaron atrás una máquina que era la que iba empujando y a la hora de ir ascendiendo por esa curva, lo que hizo fue que sacó lo vacío. O sea, esto también a mí como que no me hace muy feliz que actualmente coloquen máquinas con potencia distribuida en la parte de atrás del tren. ¿Por qué? Porque a pesar de que están conectadas vía remotas a la primer locomotora, ahora sí que lo que hace el maquinista con la primer locomotora lo hacen todas las máquinas que van atrás de él, incluidas las que van junto a la máquina líder y las que van en potencia distribuida en el tren, es decir, en medio y atrás. ¿Por qué? Bueno, porque se han dado casos, como uno que hubo allá en Ferro Sur hace años, donde pasó el tren allí en Jesús de Nazareno y estaban los vigilantes, la policía privada, estaban checando cómo iba pasando el tren. Termina de pasar en una parte del tren, pero vieron que no llevaba AFT, o sea, el aparato de fin de tren. E inmediatamente así, seguidito, las dos máquinas con el resto del tren. Y le dice el vigilante al otro, dice, oye, ¿iban dos trenes juntos? ¿Iban dos trenes seguidos? No, es uno solo. Oye, pues es que iban cortados. O sea, se cortó el tren y no habían checado en la parte de adelante que ya se había cortado.
¿Qué fue lo que pasó? Pues que cuando frenaron, llegó el tren y les dio un trancazo. Era como si hubieran alcanzado, pero fue porque no funcionó el AFT. Y así ha habido casos donde los AFTs han fallado. Por eso ahí es otra de las cuestiones que yo también así como que tengo un pleito entre comillas casado. Yo soy de la idea de que regresen los cabuces con un garrotero atrás. Aunque lleves el aparato de AFT ahí junto al cabuz, ahí pegado al cabuz, pero que vaya alguien allá atrás. Allí en Apizaco pasó algo similar. Llegó un directo Valle de México, Tierra Blanca, como a las 23:30, pero no se dieron cuenta que les cortaron lo vacío y nunca se fijaron porque el AFT falló y la señal en la cabina de la máquina igual nunca marcó que ya se había cortado el tren. Llegan las máquinas con lo cargado y se para, así como ahorita, se paró el tren ahí. Lo vacío estaba en una parte, en una lomita que es para llegar a Pisaco, dejan que se vaya lo vacío y llegó lo vacío con lo cargado, le pegó y se volcaron los tanques, se fueron a unas casas y todo. No hubo muertos, no hubo heridos, los tanques no eran residuos peligrosos de productos químicos, eran tanques vacíos de aceite vegetal. Pero imagínense que hubiera sido de productos químicos, de residuos. Es más peligroso el residuo que si va cargado el tanque. Hubiera sido una masacre ahí, porque a un lado de donde fue el accidente hay casas y está una unidad habitacional. Imagínate lo que hubiera pasado. Una vez que cada grupo finaliza de la recolección de datos, es decir, el grupo de operaciones, el de vía, el de mecánico, el de comunicaciones, el de factor humano, el siguiente paso será encontrar las posibles causas del accidente, y este proceso lo llamamos, o lo llamo, separar el trigo de la paja. Es decir, en cada proceso que se analizó, ver si se cumplieron los estándares y las reglas. Aquellos estándares marcados como sí, se considera la paja, y aquellos estándares marcados como no, se considera el trigo. Oye, ¿por qué el trigo y la paja? Ah, bueno, porque lo que no se cumple es lo que me va a dar a mí la pauta para poder mejorar ciertas condiciones y que no vuelva a haber otro accidente. En este caso, el grupo de investigación debe enfocarse en el trigo, el cual son los factores que originaron el accidente. El equipo de investigación se reúne y discute cada uno de los hallazgos en las diferentes disciplinas. La discusión se centrará en dar a conocer qué estándares o qué reglas fueron insuficientes para prevenir un accidente y revisar si los estándares y reglas son suficientes, porque igual a lo mejor no cumple. ¿Por qué? Porque la realidad te dice otra cosa. Porque a lo mejor en el momento en que se hicieron esos estándares y reglas, no consideraron que ya hay más volumen de carga, que ya las condiciones son otras, que el equipo ferroviario es otro, que la tecnología es otra, que el factor humano es diferente a cuando se establecieron esas reglas. El reglamento de operaciones o el reglamento de transportes de Nacionales de México era para la época de los años 20 a los años 60 del siglo pasado, ya no podría aplicarse ahorita. Algunas cosas todavía siguen aplicándose, pero hay otras que ya están fuera, pues no puedes aplicarlos ahorita. La discusión se centrará en dar a conocer qué estándares o qué reglas fueron insuficientes para prevenir el accidente, destacar aquellos elementos que no son suficientes, aquellos que no fueron cumplidos y por qué, y destacar los elementos y estándares que no estuvieron debidamente colocados para prevenir el accidente, en el caso de señales, o en el caso de aparatos de muñones calientes o de aparatos donde te va detectando si se va arrastrando algo en la vía, que también te puede provocar un accidente. ¿Por qué? Porque si algo se va arrastrando, llegas a un cambio, el cambio a lo mejor está trillado, está mal alineado, se puede descarrilar un tren. Una vez que los estándares y reglas identificados no se cumplen, no son suficientes o no existen, el equipo de investigación deberá analizar una variedad de temas, como cuáles: si estos factores implican fallas que provocaron el accidente, y en diversas ocasiones los accidentes ferroviarios tienen varias causas, no solamente una, hay varias. O sea, una fue haciendo una serie de efectos que provocaron un accidente muy grave. Por ejemplo, este de acá, donde se ve que está semienterrada esta máquina y volcada esta otra, fue por allá antes de llegar a Pisaco, 10 kilómetros antes. Ahí lo que sucedió fue que el mayordomo de vía le encarga a uno de sus ayudantes que deje alineado un cambio hacia la vía principal, porque el tramo que habían arreglado, que era un escape, no estaba todavía en condiciones de poder correr
a 70, 60 kilómetros por hora. Entonces todavía no lo estaban dando como OK para poderlo utilizar. Este tren era un intermodal Veracruz-México. Entonces el conductor le dice al despachador: oye, ¿ya podemos entrar al escape? Dice: sí, ya está todo OK, el mayordomo de vía ya me lo dio OK, cuando todavía no estaba así. Entonces el mayordomo le dice a su ayudante: oye, ve a alinear ese cambio, pero al ayudante se le olvida. Y entonces la circulación dice: bueno, como ya podemos entrar al escape, pues entramos a la velocidad normal. Se meten al escape a la velocidad normal y llega un momento en que se encuentran con que la vía todavía no está en condiciones de correr a esa velocidad, se descarrilan y se entierran. Eso fue lo que pasó. O sea, varios descuiditos, se me olvidó decirle, varios detalles de ese tipo provocaron el accidente. Y ahí fueron 3 días para levantar el accidente. No hubo pérdidas humanas afortunadamente, nada más golpes y eso, pero de la tripulación que iba en esta máquina, pero sí el problema estuvo terrible. Porque fue a la mitad de una zona industrial que hay ahí en las afueras de Apizaco, rumbo a Huamantla. En una estación, bueno, es un escape que se llama Tochac. Ahí fue el accidente. Finalmente, o el reporte final que se hace, es que después de que los hechos fueron recolectados y analizados por el equipo investigador, determinará qué deficiencias se hicieron presentes a la hora del accidente. Se determinará cuáles de esos factores fueron los que provocaron el accidente. Y se harán las recomendaciones que en el futuro prevengan accidentes basados en factores causales similares encontrados en el desarrollo de la investigación. Actualmente lo que tiene, por ejemplo, en el caso de Ferrosur, tiene una parte que le llaman, o un reporte que le llaman los 13 puntos, pero son únicamente 13 puntitos que son, de manera muy somera, te dicen lo que ocurrió o lo que pasó y la posible causa. Aquí nosotros estamos yendo más allá. Aquí la propuesta es: ¿sabes qué? Tienes que entrar por esta parte, tienes que considerar todos esos aspectos que van a hacer que mejores la calidad de tu servicio y vas a evitar todavía aún más accidentes. Y eso, pues obviamente viene en beneficio no solamente de la empresa, porque va a evitar pérdidas materiales, pérdidas económicas, sino también pérdidas humanas. Y sobre todo, pues la gente que está alrededor de las zonas por donde pasa el tren. Porque recordemos que aquí en México hay muchas zonas urbanas e industriales por donde pues ya no es posible que saques al tren o que pues, quites a la gente. 2 ejemplos: Apizaco, Zacatecas. Ahí en Zacatecas, la famosa curva de la araña. El año pasado recuerdo que hubo varios accidentes por ahí, varios descarrilamientos bastante fuertes y algunos aparatosos. No hubo pérdidas humanas, pero sí materiales. ¿Cómo sacas el tren de ahí de Zacatecas? De Apizaco también es imposible, ya se lo comió todo la mancha urbana. Entonces hay que ir previniendo. Como conclusiones, los ferrocarriles son un transporte seguro en comparación con otros. Sin embargo, el estudio de los accidentes ferroviarios, así como sus causas, harán que este medio de transporte sea cada vez más seguro y menos riesgoso. La tecnología, junto con la estricta observancia de reglamentos, han hecho que los accidentes ferroviarios actualmente hayan reducido su nivel de incidencia. Durante 2016 se registraron 118 incidentes de relevancia, de los cuales el 66% perteneció a accidentes viales con 78 hechos, 19.5 a descarrilamientos con 23 tantos, y el porcentaje restante fue para diversos accidentes como bloqueos e incendios de las vías o dificultades en los movimientos. Y ahí tenemos los puntos donde el que fue, en este caso, arrollamiento de vehículos, donde a lo mejor se llevaron un tráiler, un camión, un coche, pero fueron tan fuertes los golpes que a lo mejor se descarrilaron, se voltearon los trenes. Hay varios ejemplos que sucedieron el año pasado y otros que han ocurrido en este año, sobre todo con Ferromex, con Kansas. Descarrilamientos, ahí tenemos todos los puntos. Esto fue también el año pasado. Todo Chiapas, Mayab, exactamente, miren, ahí está. Aquí lo tenemos. Acá está Coatzacoalcos, todo eso. ¿No es cierto? Veracruz, Coatzacoalcos, todo Chiapas, Mayab.
acá está Coatzacoalcos, Veracruz, Kansas, Veracruz, Ferro Sur. Pero ven, o sea, hay puntitos ahí que hay que combatir. En cuanto a los diferentes siniestros por categoría y por tipo, acá los tenemos. Ajenas al ferrocarril, hay arrollamiento de vehículo, persona arrollada, impacto a tren. Siniestros ferroviarios, descarrilamientos, rozamientos, choques de trenes, alcances. Incidentes, vía obstruida, objetos sobre la vía, incendio, cadáveres, ahí los tenemos. Son los de 2017, perdón, 2017. Es el primer trimestre de 2017. Ahí los tenemos. Entonces, yo creo que todo esto contribuye a hacer cada vez más seguro el ferrocarril y que a nosotros que nos gusta y que amamos el ferrocarril, pues podamos estar disfrutando cada vez más de este tipo de cosas. Y finalmente, bueno, pues decía un consultor, viene la hora de los jitomatazos. Es la parte de las preguntas. Estoy a sus órdenes, mis amigos. Dudas, preguntas. ¿Qué dependencia gubernamental está de los accidentes? ¿Qué dependencia gubernamental se encarga de esto? Hay una agencia por ahí que ya está establecida, está junto con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No recuerdo ahorita el nombre, pero tiene que ver mucho con la parte de accidentes. Apenas empezaron a trabajar todo esto, prácticamente podemos decir que están en pañales. Van aprendiendo, van a aprender mucho, seguramente van a aprender mucho, porque estoy seguro que las personas que están a cargo de esa agencia como que no se imaginaban esto. Van a conocer mucho. Y yo espero que tengan mucha apertura para poder trabajar con este tipo de cosas, para poder aprender más. ¿Por qué? Porque a partir de todo ello, yo siento que se va a volver todavía más seguro el ferrocarril acá en México, punto número 1, y va a poder dar la pauta para que puedan regresar en un futuro lejano trenes de pasajeros, porque también en época de nacionales hubo mucho accidente con tren de pasajeros, accidentes muy fuertes, accidentes dramáticos por la magnitud. El más dramático que yo considero a nivel nacional aquí en México, 1972, octubre, Saltillo, un descarrilamiento con un tren de peregrinos, se volteó todo el tren. Cifras que dieron en aquel entonces, 300 muertos, no es cierto. Calculamos que deberían haber sido como 1.200 muertos en este accidente. La causa, el equipo muy viejo. Pero pues no había la manera de poderlo investigar. Todo eso se fue dando a partir casi la causa, después como de 10, 12 años. Y no porque investigara a alguien, sino a partir de que le estuvimos por ahí rascando, y nos fuimos viendo periódicos de la época, preguntándole a la gente que conocemos de allá de Saltillo y a los pocos que estuvieron cerca del percance. Yo espero que esa agencia le entre de lleno con esto y pues me va a dar mucho gusto un día chambear con ellos, porque pues, es algo que es interesante, es bueno. ¿Sí? Más preguntas. Más que pregunta, aquí yo creo que el comentario adicional sería de que esta agencia que tú mencionas debe ser un subdisciplinario. ¿En qué aspecto? Porque no pueden ser juez y parte de la asociación de ferrocarril o un organismo de comunicaciones y transportes, por llamarlo así. Se deben de incluir los mismos ferrocarriles, ya sea en el aspecto operativo, maquinistas, garroteros, despachadores, todo esto, para hacerlo, que haya varias voces, queremos que así sea. Inclusive, ¿por qué no también precisamente estos amantes al ferrocarril que a veces hemos, y lo digo así, como nosotros, hemos demostrado mucho más conocimiento que muchas personas del gobierno? Sí, yo espero que sea así, ¿no? Y en su momento, pues ahí lo platicaremos con Mauricio, Laurita, que creo que lo conocemos mutuamente, platicarlo con él. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en el caso ahí de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que tenemos buen contacto con ellos, con el doctor Iker, con Mauricio, son personas de mucha apertura. Inclusive estamos trabajando ahí un proyecto con ellos, lo empezamos a trabajar, pero ahorita lo paramos un poquito, pero esperamos que sí, ¿no? Esperamos que sí. Dijo, hijo, no pudieron estar el día de hoy aquí con nosotros, los invitamos, pero yo creo que sí. Y es un cambio que tiene que darse, ¿no? Y es poco a poco.
La privatización o la concesión de los ferrocarriles tiene cerca de 20 años, 16, 17 años, más o menos. Hay que cambiarle mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque los concesionarios no pensaron que los ferrocarriles aquí en México estaban como están, o como los encontraron, mucho detalle, muchas complicaciones, pero eso tiene que ser poco a poco. Y es pues, un trabajo de estar casi a la mejor si les oye, ¿qué es esto? Tocar las puertas donde deben de ser. Y pues llegar y decirle, miren, esto es así. ¿Quieres que tus trenes de carga te sigan produciendo? ¿Quieres que sigan corriendo y no haya ninguna bronca? Tienes que entrar aquí. Tienes que sensibilizarte en esta parte. Y sí que haya expertos y que conozcan el proceso. Yo siempre luego les digo, bueno, oye, y este señor que dice que la AFT es la máxima, la panacea, la solución para los accidentes, ¿ya se subió alguna vez? ¿Ha ido en un tren? ¿Sabe cómo es la cuestión de un tren? ¿Sabe que no nada más es subirte en un tren y vámonos? No, o sea, tiene que conocer un poquito de todo esto. Afortunadamente la gran mayoría son de ese tipo, de los que conocen el ferrocarril, de los que saben del ferrocarril. ¿Por qué? Porque vinieron de nacionales y la empresa se encargó de irlos ya un poquito moldeando, a decir, mira, esto ya no es nacionales, tu conocimiento bienvenido, pero ya es a nivel empresarial y es otra cosa. Y ya han dado buenos resultados. Eso sí, así que puedo decirlo fuerte y recio, conozco varios oficiales de nacionales que son muy buenos ahorita con la parte operativa, sobre todo en Ferromex, Ferrosur. Más comentarios, más preguntas, más enriquecimiento de esta charla. Yo soy Jaime Durán de Anda, yo no soy ferrocarrilero, soy más bien de aviación y como ustedes sabrán, la legislación de aviación es mucho más estricta en muchos sentidos. En el caso de la investigación de accidentes de aviación, para el caso nuestro, no se ha integrado ninguna agencia investigadora de accidentes. Sigue siendo la propia Dirección General de Aeronáutica Civil la que tiene su agencia de investigación de accidentes y echa mano, por indicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, dependiente de la ONU, de la gente con experiencia. Sin embargo, y haciendo eco a lo que comentaban ahorita hace un momento, esa gente de experiencia, afortunada o desgraciadamente, muchas veces tienen la camiseta puesta. Entonces, independientemente de dar una opinión, siempre se van a inclinar hacia, o nos vamos a inclinar hacia la empresa que estamos trabajando o dejamos de trabajar. Entonces siempre trae ciertos bemoles que la gente de experiencia esté trabajando al servicio del Servicio Público Federal. 1, 2. La otra pregunta es, ya la contestaron ustedes con relación a la agencia ferroviaria, que es una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, efectivamente. Don Gerardo Ruiz Esparza está muy feliz porque ya se hizo, pero parece que la gente que lo integra no es... los directivos no se han subido a los trenes para pronto. Entonces, sería interesante, y es una propuesta que se hizo hace bastante tiempo, tal vez unos 12 años en la aviación, de que fuera el Instituto Mexicano del Transporte quien absorbiera todas las agencias o todas las direcciones de investigación de accidentes, llámese aeronaves, ferrocarriles, carreteras marítimas y fluviales. ¿Para qué? Para que esa dependencia del Instituto Mexicano del Transporte, al ser una entidad ajena a todas las federales, pudiera dar un dictamen con mayor veracidad, efectivamente, y no inclinado precisamente a... Un paréntesis nada más, por recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil se enriqueció con gente jubilada de Mexicana y Aeronaves de México para integrar la dirección de control. Todos ellos nos examinan a nosotros, ¿sí?
Pero ¿quién conoce el ATR 42 si no soy yo? Un piloto de Aeroméxico no la conoce, él conocerá el 37, conocerá el DC-9, pero no el ATR. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Entrenar pilotos para que ellos conocieran la operación de mi aeronave. Ahora bien, en la eventualidad de que este piloto me calificara a mí, la pregunta es, ¿me está calificando bien? Y se han subido ya y tendrá, no sé, cada uno de los pilotos tendrá 400, 500 horas en los equipos que nosotros operamos. Sí, pero hará bien su trabajo. Gracias a Dios, ahorita nosotros no hemos tenido accidentes en el estricto sentido de la palabra, que la OASI define como accidente aquel evento en el cual se ha perdido una vida humana. Hemos tenido, y lo digo abiertamente, no debe de ser ningún secreto, 2 incidentes. Sí, uno en Morelia, donde desafortunadamente, y usted lo mencionó, los factores humanos entraron, y el otro fue un accidente fortuito, fue un incidente fortuito en el cual la aeronave se metió en un charco. La fuerza, la resistencia al avance fue mayor a la resistencia al tren de aterrizaje y se colapsó. No pasó absolutamente nada, pero de ahí en fuera nosotros no hemos tenido transportes Aeromar, no ha tenido ningún accidente que lamentar. Sin embargo, volviendo al tema, la agencia ferroviaria es una agencia que viene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, efectivamente. Lo integran gente capaz. Desconozco la estructura, pero sí conozco la estructura de la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte Multimodal, y tiene otro título en medio marciano. ¿Sí? Tiene un departamento de investigación de accidentes. Todos ellos trabajan con ustedes, o ustedes no trabajan con ellos. Parece que sí. Y digo parece porque yo no estoy integrado con ellos. Yo en este caso, este trabajo o esta presentación es parte de mi proyecto, un proyecto de investigación para un artículo que voy a publicar justamente con esta propuesta, para precisamente se pueda integrar, se pueda hacer. Yo, como lo comenté al inicio, yo soy docente de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente. Soy director de carrera de sistemas, pero pues a mí me gusta mucho el ferrocarril. Yo soy conductor de trenes, yo estudié para conductor de trenes en época de Nacionales de México, tengo también mi licenciatura, pero nunca trabajé en ferrocarriles, siempre estuve muy cerca de él porque mi familia fue ferrocarrilera, pero conozco de esto, ¿no? Pero sí, llegado el momento, y precisamente es lo que pretendemos trabajar aquí con la gente del Centro de Capacitación Ferrocarrilera, aquí con Laurita y con el arquitecto, pretendemos trabajar mucho de cerca con ellos para poder precisamente hacer algo interesante. Precisamente todo este tipo de cosas es para el irse nutriendo, el ir conociendo opiniones, el tener obviamente más conocimiento de todo ello, y pues a lo mejor escarbarle a este tema que es bastante complicado para mucha gente de experiencia, que lo vivió, accidentes bastante fuertes. Hay ocasiones en las que, pues sí, oiga, ¿cómo estuvo esto? Sí, son a veces medio renuentes por lo que vivieron, se entiende. Pero y también luego cuestionan y dicen, oye, pero ¿por qué quieres saber de esto? Hay que investigar, hay que prever lo que vaya a suceder después. Salvar vidas, que es lo que más prevé. Entonces, es algo que estamos trabajando y que en su momento pues esperemos poderlo conseguir. Y sí, pues ir viendo todos esos recovecos de decir, oye, pues es que pues a lo mejor yo estoy con la camiseta de ellos y pues voy a ir a favor de ellos. Sí, es algo que se va a presentar, porque recuerda que somos humanos, pero hay que irlo tratando de ser lo más objetivo posible, lo más imparcial posible. No se puede ser juez y parte. Así es, no puede ser juez. Así El es. problema es que luego se pone uno la camiseta. Sí, le sale a uno, como me dijo una vez Rogelio Vélez, el director de Ferromex, Ferrosur, que ya no es el director, pero me decía una vez, dice, oye Luis Miguel, dice que tú eres un romántico de los trenes. Sí, Rogelio, soy un romántico de los trenes. Le sale a uno lo romántico y es cuando ahí se caga uno.
No, tiene uno, ahí tiene uno como que ser muy frío y decir, ¿sabes qué? Híjole, compadre, ¿qué crees? Tú eres el responsable. Oye, pero que tú eres el responsable. Oye, no, quítala y ponle que fue la... No puedo. Por ejemplo, la organización también la agencia norteamericana, la NSTB, que investiga precisamente los accidentes, como le puede tocar parte a la línea aérea, como le puede tocar al fabricante, donde ha demostrado que precisamente los accidentes son por defectos, faltas en el diseño, mala operación, excesos en tanto la fatiga del personal, pero a todo el mundo le toca, le va a tocar su parte y no, no. Así es. Que así debe de existir un organismo. Y ahorita que menciono la NTSB, sería interesante o es interesante que los reportes de accidentes se hicieran públicos. ¿Sí? Que no se quedaran ahí guardados. Así es. Así es, yo tengo ese problema porque no sabemos las causas aquí en México, qué es lo que pasa. Pues, como les digo, como platicaba yo, el descarrilamiento ese de Saltillo. El descarrilamiento de Saltillo le echaron la culpa, primero, el más común, que el maquinista y el fogonero iban briagos y que llevaban mujeres. Cuando hacen la investigación, ni briagos ni mujeres, iban en sus 5 sentidos. Y el maquinista que ya falleció era de esos maquinistas que ni fumaba, ni tomaba, un señor muy de su trabajo, muy de su familia, muy de su casa. O sea, ejemplar. Cuando les hacen las pruebas médicas, el médico le dice, todos están bien, toda la tripulación eliminada, no tomaron. No, póngale que iban borrachos. No, señor. Como él nunca quiso, lo que hizo en aquel entonces la Procuraduría, que era el procurador Pedro Ojeda Paullada, que le ponen ahí, la tripulación fue los responsables. Todos se fueron 10 años a la cárcel. Los lograron sacar porque demostraron que ellos no tenían, pero se echaron 10 años en la cárcel allí en Piedras Negras. Un garrotero fue el que se dio la fuga, nunca lo pescaron, pero se acabó su carrera ferroviaria. Y siempre le echaron la culpa que había sido la tripulación y la tripulación. Cuando empieza uno a ver el roster, porque eso yo se lo puedo platicar, porque eso yo lo investigué, empiezo a ver el roster de los coches de pasajeros, eran coches de los años 20, 30, 40, 50 y 60, ya para condenarse y desmantelarse. ¿Qué fue lo que pasó? Que como ya urgía sacar ese tren de peregrinos, agarraron los primeros carros que encontraron, formaron el tren y con ese tren se van. Y con sobrecupo. Y lo que pasó, perdón. Muere de carneros. Exacto. Y con pues, aunque le pusieron máquinas para trenes de pasajeros con dinámicos y todo, al descarrilarse el tren, checan la gráfica de velocidad de las máquinas, iban a 110 cuando el descarrilamiento. Y antes ya habían hecho aplicaciones para controlar la carrera del tren, pero ya no pudieron. Pero nunca dijeron que había sido el equipo viejo que era lo que había provocado el accidente. ¿Más preguntas? Otra pregunta, Marcial. Sí. Mencionó en su charla, muy interesante por supuesto, los materiales de los cuales están compuestos las llantas. Las ruedas de la rueda, pues. Ajá. ¿No existe por parte del fabricante de las ruedas algún tipo de información hacia los operadores? Lo hay en este caso para el área de los talleres, de mantenimiento. Debe de haberlo, e inclusive en las especificaciones cuando se vende el equipo, deben de especificar en este caso qué tipo de material se está utilizando. En el caso, por ejemplo, del equipo rodante, que así se le llama, a los carros, tanques, furgones, plataformas, todo eso, en los costados, ahí dicen qué tipo de fundición o qué tipo de material es el techo del carro. Por ejemplo, un furgón de 70 toneladas, normalmente dice ahí, ruedas de acero fundido 2 vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que la aleación con la que está hecha tiene cierto tipo de duración, cierto tipo de resistencia. Y también a los costados de los carros va una tabla que se le llama COTIS. En el COTIS se indican cuáles fueron los mantenimientos que se le hicieron a esa unidad. Ahora bien,
Acá es algo que tendríamos también que checarlo y que lo platicaría yo con la gente de Greenbrier. Greenbrier es la empresa que se encarga de fabricar carros de ferrocarril. La tenemos allá en Tlaxcala, tenemos una planta a 1 hora de ahí donde yo imparto clases. Tenemos convenio con ellos, ahí les voy a preguntar, que es muy buena pregunta, oye, ¿cómo está esta parte? ¿No? Sí. Porque ellos, les platico, Greenbrier le fabrica carros a Kansas City y le fabrica carros a Ferromex. Entonces ahí habría que checar cómo, si entregan este tipo de información. Yo tengo un problema interesante. Cada vez que el fabricante recibe un reporte de falla, este reporte lo boletinan a todo el mundo. Y dependiendo de la gravedad lo pueden llegar a ser obligatorio. Mencionamos hace un rato lo de las llantas y su... Sí, bueno, la llanta en este caso es la parte de la rueda donde va el ahí vamos bien. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Pero mencionamos algo de la vida. Sí. De eso hace un momento, o del tipo de uso, si mal no recuerdo, que no eran las llantas adecuadas para el tipo de vehículo. No tanto eso. No, ahí lo que pasa es que con el uso que se le va dando a la rueda, como la rueda es la que va, obviamente, con el uso puede llegar, obviamente, el desgaste, o cuando el frenado del tren se va haciendo, hay una parte que se le llama zapata, que lo que hace es que agarra la rueda y la va haciendo que se detenga. Cuando hay ocasiones en las que también se frenan, la rueda a veces cuando se arrastra va generando lo que se llama metal amontonado en la rueda. Es una parte. Otra cuestión también es de que hay ocasiones en que el freno de mano de los carros está aplicado, o sea, está correcto, está aplicado. Bueno, hay ocasiones en que los garroteros no se dan cuenta y entonces lo que pasa es que cuando empieza a jalar el tren, ese carro va aplicado y las ruedas se van arrastrando. Ahí se le llama en terminología ferroviaria que el carro va amarrado. Entonces lo que hay que hacer es soltar el freno, soltar todo, para que entonces ya se suelte y vaya corriendo. Entonces ese también es otro, digamos, defecto que se va generando a lo largo del uso de las ruedas. Entonces, el material de las ruedas, independientemente de la condición de trabajo, es el mismo. Sí. No tiene por qué haber metal. Pero sin No, embargo, ese es mi... Laurita. Es algo que yo me acuerdo. Sí, Laurita. Dale. Hasta donde yo sé, las ruedas van a se determina de acuerdo al tipo de la filosofía. Hay 5 tipos. Y eso depende de la velocidad de la vía. Por ejemplo, la vía tipo 5 o clase 5 es aquella que puede llevar una velocidad mayor a la clase 1. Entonces, este tipo de ruedas que ya tienen un desgaste se van cambiando de tipo de clase de sí se tiene que tomar en cuenta el tipo de vía para el tipo de material durante que va a tener la vía. Para evitar accidentes, no necesariamente puede ser un descargamiento por tipo de material, sino porque la rueda no es la correcta para el tipo de vía. Pero el punto es, por ejemplo, que mencionas eso, desafortunadamente no hay una uniformidad en la red nacional. O sea, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, el tramo de aquí a México pues, es uno de los mejores tramos donde inclusive alcanza velocidades arriba de 5 por hora. Por ejemplo, en el tramo a México-Veracruz, donde no tienen las 40, 50 kilómetros por hora. Entonces, un carro que estás trayendo del área y lo estás llevando al puerto va a tener distintas secciones de vía y distintas clasificaciones. Es que ahí es el control de la velocidad. De acuerdo al tramo del vía que estás corriendo, vas a tener el control de la velocidad que vas a manejar por el tipo de material durante que pagas. Y esa parte es la que la agencia reguladora ferroviaria está trabajando para normalizar. Ok, entonces ¿qué implica que, por ejemplo, los carros ahora tendrían que traer ruedas, vamos a ponerte a un factor 5, el número que tú mencionas, pero que ese carro llegue seguro hasta Veracruz? O a lo mejor que tengas un carro de categoría inferior, por ejemplo, una rueda inferior, y que tengas una restricción de correo por estas líneas. Ese es el punto, porque nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, no lo va a hacer ni Kansas, no lo va a hacer Ferromex, no lo va a hacer Ferrosur. Si traes un carro de categoría inferior. Si es que ahorita por eso la agencia reguladora trabaja en eso porque se van haciendo inspecciones periódicas para regular precisamente ese tipo de fallas y prevenir ese tipo de accidentes. Y sí, la agencia está trabajando directamente con las empresas operadoras y proveedores para determinar también las fallas por el tipo de material que utilizan.
de acuerdo al área que están trabajando, es mantenimiento de vías, los materiales peligrosos, infraestructura. Inclusive también recordemos que precisamente por eso la topografía de acá de México va a haber lugares donde te va a ayudar a que corras efectivamente a 100, 110, pero va a haber lugares donde bájale la velocidad. Por más que quieras, vas a tener que bajarle la velocidad. Porque lo vemos allá, digo, allá lo tengo a 3 cuadras de la casa de ustedes en Apizaco, ahí lo estoy viendo. Ahí lo estoy viendo, lo conocemos, sabemos bien cómo está ahí ese asunto. Hace un rato que platicábamos de las máquinas estas de la CMD que no bajan allá de Nazareno a Orizaba porque se ahogan, etc. ¿no? Entonces, es un trabajo interesante, se va a llevar mucho tiempo para poderlo sacar. Vamos a tener inclusive varios varios debates interesantes e enriquecedores y sabrosos, pero yo creo que se tiene que llegar a un momento en que todo esto tiene que ir cambiando poco a poco. Y en la medida en la que gente interesada en esto, gente por amor a esto le entremos, yo creo que vamos a resultar con algo padre. Bueno, si no hay ninguna otra cosa, muchas gracias. Gracias a la gente de aquí. Agradecerles la asistencia, agradecerles Erika, Mauricio, gracias por el apoyo para la presentación. Y yo encantado, es la primera vez que vengo a Querétaro. Tenía yo referencias por el ferrocarril, porque oía yo que la gente de la División México, cuando formaban trenes en Iroro Hidalgo, a veces se pasaban hasta Querétaro a dejarlos, porque no había personal en lechería y se venían hasta acá. Y gente del Mexicano alguna vez pasó por acá porque no había personal en lechería y se fueron a dejar un clorero hasta San Luis. Entonces dije, vamos a conocer todas esas divisiones que son la parte fuerte, la parte estructural, y me voy con un grato sabor de boca de aquí de